la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo número 26, la palabra de Dios. Génesis 26. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Génesis capítulo 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 26, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 34. Génesis 26, versículo 34. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer de ahí hasta el capítulo 27, versículo 4. Dice así la palabra de Dios en nombre de Jesús, Señor amado, para tu gloria, Señor. Dice así, en nombre de Jesús, Señor. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció, el capítulo siguiente, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Último versículo dice: y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces el Señor, vamos a hacer una oración, hermanas, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos das, Señor, en esta tarde, de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Estar, Señor amado, aleluya, en esta grande bendición, Señor, que nos das y nos preparas, Señor, por tu gran amor y misericordia, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor, por tu gran, Señor amado, deseo de tu corazón de bendecirnos, de habernos elegido, Señor amado, para salvación, Señor amado, y para bendecirnos, y para estar contigo y para ser tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones, Señor amado. Dios mío, Señor, permite, Señor amado, que recibamos tu bendición, Señor amado, conforme a lo que tú has preparado en tu corazón para nosotros, Señor. Padre eterno, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, guíenos en todo, Señor amado, y que hagamos solamente su perfecta voluntad, Señor amado, agradándole, Señor amado, y usted sea glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, se lo pido todo. Amén. Gracias por todo, para su gloria. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en la palabra de Dios, donde hemos llegado ahorita del libro que estamos viendo de Génesis, en esta parte que hemos llegado, ese es una parte pues muy importante como todas, pero es una parte como, por así decirlo, como un bloque, ¿verdad? O sea, digo un bloque porque uno lee la historia que estamos viendo ahorita de Génesis, pero hay partes que se dividen, pues como esto es un tema. Lee una porción y se enfoca en un tema, y lee otra porción y se enfoca en otro tema. Esta porción que estamos viendo ahorita aquí, desde la vez pasada, está en un tema que es el tema de la familia de Isaac. La familia de Isaac y Rebeca, y que son sus hijos Esaú y su hijo Jacob. Y todavía aquí sigue el tema de esa familia. Pero en ese tema que se está todavía desarrollando y todavía lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, primeramente Dios, en ese tema de esa familia se pueden ver dos cosas que son muy importantes. La primera cosa que es muy importante que se puede ver ahí es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tiene para con esa familia. Como Dios tiene un plan para nuestra familia, para las familias de nosotros, somos su pueblo, pero también se puede ver otra cosa también. La otra cosa que, una cosa es la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que Dios va a hacer en nuestra vida, obviamente, y nadie lo puede evitar ni nosotros mismos. Y otra cosa es las decisiones que nosotros como hombres y mujeres tomamos y hacemos lo correcto o lo incorrecto delante de Dios. Desde que inició a desarrollarse esta historia ya en el sentido de que Isaac ya tiene sus hijos, en ese sentido porque su familia, desde que él se casa, es más para atrás, pero eso no lo vimos nosotros empezamos de cuando sale embarazada Rebeca. Pero desde que sale embarazada Rebeca, uno empieza a ver la bendición porque sale embarazada por un milagro de Dios, porque le pide Isaac a Dios que pueda salir embarazada, porque no sale embarazada nada más, están como matrimonio pero sin hijos, nunca pueden tener hijos. Y entonces cuando llegan a tener hijos por un milagro de Dios y se ve la bendición de Dios y crecen los hijos, se empieza a ver rápido
los pecados de las personas, como uno que es pueblo de Dios y somos familias que somos pueblo de Dios, de todos modos pecamos. Empieza a ver eso, que aunque somos pueblo de Dios y somos familias que son de Dios, de todos modos cometemos pecado tristemente que no le agrada al Señor. Se empieza a ver eso porque si se acuerdan cuando Esaú crece y que se vuelve un buen cazador, y le lleva de los animales que caza a su papá para que coman de esos animales, el papá rápido agarra a su favorito. Este es mi favorito, que no va a haber acepción de personas, ¿verdad? En la familia, ni en el pueblo de Dios, ni con nadie, en eso no le agrada al Señor. Y la mamá, como el otro se la pasaba con él en la casa ahí, pues lo agarra como un favorito y este es mi favorito en vez del otro hijo, pues como si nomás tuviera ese hijo, tiene el otro también. Y no podemos hacer diferencias, pues. Entonces, desde ahí se empieza a ver, desde el inicio, antes de que nazcan ellos, Jacob y Isaac, se empieza a ver la bendición de Dios en esa familia. Desde más atrás, ¿verdad? Desde antes que nacieran ellos, más todavía más atrás. Pero, como yo lo dije, avanzando, pues de cuando pide Isaac por su esposa, uno empieza a ver ahí también, uno ahí más bien continúa viendo la bendición de Dios para con ese matrimonio, pero uno aparte ve la bendición, uno empieza a ver los pecados también, ¿verdad? Como nosotros somos pueblo de Dios, la verdad. Dios está con nosotros de verdad, somos pueblo de Dios. El Señor nos salvó, el Señor está con nosotros donde quiera que andamos, donde quiera que nos movemos. El Señor no nos deja y cuando nos lleve a esa tierra, que nos llame para ir a su presencia, vamos a ir con Él. O si viene Cristo antes, nos vamos a ir con Él. Y somos pueblo de Dios, eso nadie lo puede cambiar, para la gloria de Dios. Pero aunque somos pueblo de Dios, le fallamos al Señor, ¿verdad? La Biblia enseña que quien habla como de una persona desobediente, sino que el que Él envió. Entonces da a entender como que los que son siervos de Dios le fallan a Dios. Habla en Hebreos, dice la palabra de Dios, que los predicadores que habla de entender de que tienen pecado, perdón, los que le sirven a Dios, y habla de los del Antiguo Testamento, los sacerdotes, que hacen sacrificios por los pecados del pueblo, pero primero por sus pecados de ellos. Digo esto, hermanas, porque la Biblia siempre enseña de que somos pueblo de Dios, todos, o somos pueblo de Dios, son hijas de Dios, somos hijos de Dios, nuestra familia que es cristiana es pueblo de Dios, nuestra familia que es cristiana son familias que le pertenecen al Señor. De todos modos hacemos lo que no le agrada a Dios de repente. No digo esto para decir que hay que hacer lo malo y que está bien, sino lo que quiero decir con esto de que ese es el comportamiento humano que realmente sale al final, pues. Pero no cambia la realidad que somos pueblo del Señor, que el Señor nos amó y nos escogió. Cuando uno empieza a ver la palabra de Dios, cuando uno empieza a ver como un ejemplo, cuando empieza a estudiar a Moisés, cuando lo estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, hace mucho que estamos viendo la vida de Moisés un poco, empezamos a ver a Moisés hace tiempo y uno empieza a ver los pecados de Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, un gran siervo de Dios. Dios lo usó grandemente, el Señor se le manifestaba grandemente, pero cuando uno empieza a ver la vida de Moisés, empiezan a ver pecados de lo que cometió Moisés en su vida. Hasta Dios lo mató por un pecado, por eso se murió por un pecado que cometió, no porque le dio una enfermedad. Cuando uno empieza a ver así a Elías y todo, un gran siervo de Dios, uno empieza a ver a Elías y luego uno puede ver también en el Nuevo Testamento, dice también de un pecado que cometió Elías, de algo mal que también hizo también. Cuando uno empieza a ver así los hombres de Dios, uno empieza a ver las flaquezas y los pecados que cometieron. Solamente con el que no se ve es con Jesús. Pero con todos los hombres de Dios, incluso los apóstoles, uno empieza a ver los pecados que van cometiendo. El que era conforme a su corazón, David, después ya saben que toma a la mujer de otro hombre, le embaraza y manda a matar al esposo para quedarse con la mujer. Y después también anda haciendo otras cosas, pues, pecados también. Y ya que hombre conforme al corazón de Dios ya era un hombre que estaba diferente, descarriado. Y más hombres todavía, o sea, lo que quiero decir con todo esto, hasta el mismo Adán cayó, Eva también, ¿verdad? Lo que quiero decir con todo esto, que la Biblia muestra, cuando uno empieza a ver la palabra de Dios, que los hombres de Dios, siempre, aunque son gran hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, cuando se empieza a ver uno fallas, errores. Misma Sara, cuando Dios dijo que iba a tener un hijo, que ella estaba escuchando a Dios, hablando con Abraham, ella se rió. Y Dios todavía le dijo, ¿por qué te reíste? Y dijo Sara, no me he reído. Todavía le echa mentiras en su cara al Señor, a Dios mismo. Y Dios mismo le dice, no es cierto, sino que te reíste, le dice. Y todavía el Señor le llama la atención más todavía. Fíjense.
Entonces, y Sara era una gran sierva de Dios y está con el Señor y está con Dios. Es una gran mujer de Dios. Entonces, aquí cuando uno empieza a ver esta familia que estamos viendo, este bloque del estudio que estamos viendo, que se concentra mucho en la familia, cómo se va desarrollando la familia de Isaac con sus hijos, uno empieza a ver lo mismo, hermanas, que la bendición de Dios está con ellos, pero el pueblo de Dios también comete pecados, como uno comete pecados tristemente. Ellos nacen por milagro de Dios, Isaac y Jacob, como ya lo vimos, y Dios hasta dice que el mayor va a servir al menor. Se manifiesta ahí hasta el deseo, la voluntad de Dios de que él a quien elige, ahí está la bendición de Dios. Pero cuando nacen, ¿qué es lo que pasa? Cuando crecen rápido, la mamá elige su favorito, su papá elige su favorito, y empiezan a ver las cosas que están desagradables delante de Dios. Aquí cuando estamos leyendo la palabra de Dios, en el versículo inicial que leímos, que era el versículo 34 al 35 del capítulo 26, dice la palabra de Dios que Lot agarró 2 mujeres. Y esas 2 mujeres que agarró, que tuvo 2 esposas, cuando se casó él a los 40 años, se casó igual que su papá a los 40, Isaac, la Biblia demuestra que se casó a los 40 también. Cuando él agarra esas 2 mujeres, dice la Biblia, dice que fueron, la Reina Valera dice que fueron de amargura, dice amargura de espíritu, dice así la palabra de Dios. Dice amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, dice así la palabra de Dios. El versículo 35 dice, y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí se ve que cuando esta familia ya está creciendo, ya los hijos se hacen grandes, ya tienen 40 años los 2 hijos porque nacieron en el mismo momento, nació unos segundos más que otro. Y los 2 ya están grandes, tienen 40 años los 2. El que nació primero, salió primero de la mujer, de la matriz de la mujer, él se casa, pero cuando se casa a sus 40 años, que su hermano obviamente tiene 40, obviamente también tiene 40, como ya lo dije, las mujeres que él toma vienen a amargarle la vida a su papá y a su mamá. Vienen nuevos miembros a la familia, pero que traen desgracia a los corazones de esa familia, pues. Entonces, se va viendo aquí como que son pueblo de Dios, en su familia también hay sufrimientos y hay gente nueva que entra a la familia, que también, aunque somos pueblo de Dios, el pueblo de Dios a veces elige gente más de fuera que va a traer tristeza a nuestra familia, al mismo pueblo de Dios. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces ustedes ven que es familia de Dios, es la descendencia de Abraham, que seguía por Isaac, que era la bendición de Dios. Él dijo que Dios dijo que iba a tener a Abraham y de ahí iba a venir, obviamente, la bendición para todo el mundo, como Dios lo dijo, y también iba a venir Jesucristo. Pero cuando uno ve esa descendencia, que uno ve, empieza uno a ver bendiciones, pero uno empieza a ver pecados, y empieza a ver uno que al crecer la familia, en vez de que haya a veces más gozos, a veces hay más tristezas también. Por la gente que se agrega, hay gente que trae más mal a la familia que Dios está bendiciendo, pues. Entonces, en el desarrollo de esta familia, en el versículo, en el paso del tiempo en esta familia, en el versículo primero, del capítulo 27, dice así: aconteció, dice que cuando Isaac, dice, envejeció, con esa familia, pues sigue pasando los años, fíjese lo que pasó, dice, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Isaac se queda ya sin vista porque ya es un hombre anciano, dice, llamó a Esaú, su hijo mayor, dice, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Cuando ya pase el tiempo, este niño de bendición que iban a nacer, prometido, que se miraba que hasta muy difícil que iban a nacer, ¿verdad, Isaac? Cuando Dios dijo que iban a nacer Isaac, ya ves, Sara ni creyó. Hasta se rió y ya pasó todo lo que le dije, que a Dios hasta le llamó la atención y todavía le echó mentiras a Dios en su cara. Y Dios le vuelve a llamar la atención otra vez. Entonces, se miraba como muy difícil que naciera este niño. Y cuando Abraham tiene su primer hijo, en vez de tenerlo de su esposa Sara, como Dios dijo que iba a tener un hijo de ella, Sara, como no creía, Sara le dio su esclava para que embarazara a su esclava, una esclava egipcia, y de ahí tener un hijo que nació Ismael. Y Abraham ahí va de obediente y hace también eso sabiendo lo que Dios le había dicho. Y después Dios se le manifiesta cuando ya está ese niño, Ismael, y le dice que no, dice que lo va a bendecir, pero no por medio de Ismael, sino por medio de un hijo que le iba a dar su esposa, no la esclava.
Se ve un hijo de bendición que va a venir, un hijo prometido que va a venir, que es Isaac, porque de ahí viene la descendencia de Abraham, y va a venir después la bendición para todo el mundo de Abraham que Dios prometió, y va a venir Jesucristo. Y cuando nace este niño, después nace por el poder de Dios, y cuando llega a nacer, ¿qué es lo que pasa aquí al paso del tiempo, hermanas? Ya cuando tiene su familia y todo, ya lo vemos un hombre ya, aquí ya anciano, que ya está ciego, ya ni ve. Que ya le llegó la enfermedad como a todos, que ya está grande, ya se siente enfermo, ya ni puede ver, ya está ciego, y ya piensa que ya mero se va a morir, y sí, ya está en las últimas, ya estoy grande, ya para morirme porque estoy viejo, no sé cuándo me voy a morir, le dice aquí, usted lo leyó, o lo escuchó, dice, ya estoy viejo, ya no podía ver, y le llamó a su hijo mayor, le dijo, no sé, y le dice al hijo mayor, ya estoy viejo y no sé cuándo me voy a morir, le dice. Porque ya estoy viejo, estoy enfermo, pues ya estoy viejo, ya no veo, ya estoy muy grande, perdón, y ya no veo, estoy enfermo de la vista, no veo, ya estoy muy viejo, no sé cuándo me voy a morir porque ya estoy muy grande. Ya siente que anda en las últimas, como se siente, pues que ya no va de salida, pues con la edad, pues, con la enfermedad y todo, pues, ¿verdad? Que está la persona muy grande. Entonces, pero cuando él le llama, hermanas, a su hijo mayor, él lo que hace es lo siguiente. Hace una petición a su hijo, le dice que vaya a cazar al campo, le dice así. Que tome sus armas y que vaya a cazar al campo y que le traiga la presa, y dice que le haga un guisado como a él le gusta, dice así. ¿Se acuerdan que desde que él empezó a cazar, que la Biblia muestra, o cuando la Biblia muestra que él cazaba, dice que a su papá le gustaba lo que cazaba a él y por eso era su favorito, que amaba más, ¿no? Y todavía, aunque él ya pasó muchos años y todo, Isaac ya está muy grande, todavía le gusta mucho eso que le traiga, pues, ¿verdad? De lo que caza y comer de él, pues, de lo que lleva su hijo. Pero Isaac está haciendo aquí algo, hermanas, que no se le entiende mucho, la verdad, en la Biblia. Porque Isaac lo que está haciendo es que lo está mandando a cazar a él para que él le traiga, para comer, para cuando él coma, porque siente que ya se va a morir, ya va de salida en este mundo, para él bendecirlo y que la bendición de Dios esté sobre Esaú. Digo que no se entiende esto bien porque normalmente uno puede decir, bueno, pero es que es normal porque Esaú es el primogénito, es el que tiene que tener la bendición, ¿verdad? Pero se acuerdan que antes de que naciera Isaac y naciera Esaú, Dios le dijo a su esposa Rebeca que el mayor le iba a servir al menor, y él ya sabía que la bendición no era para el grande, era para el chico. Entonces, ¿por qué él quiere hacer eso? Con su preferido, ¿verdad? Tal vez porque es su preferido. Y luego también, aparte, Esaú ya le había vendido la primogenitura, le había vendido a Jacob, ¿verdad? También. Entonces, él ya no tenía los derechos legales tampoco de la bendición. Entonces, aún así se la quiere dar la bendición a su hijo mayor. Entonces, aquí lo que la Biblia nos muestra, hermanas, es algo que Isaac quiere hacer, pero no es correcto, pues. O sea, sí es correcto en el sentido de que era el hijo mayor, pero no es correcto en el sentido de que Dios dijo que, aunque humanamente era el que tenía que tener la bendición, pero Dios dijo que era para el otro, pues. Y también aparte el otro vendió su bendición, se la vendió al otro, le vendió la primogenitura, pues. Y él quiere darle su bendición a él. ¿Quién sabe? La Biblia no explica por qué. Tal vez porque era su preferido, porque era el que amaba más, porque tenían sus preferidos entre hijos. Yo amo más a este más que al otro y así, ¿verdad? No sé. Si era por eso, porque anteriormente la Biblia lo muestra que tenían sus preferidos. Isaac amaba más a Jacob y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces la palabra de Dios nos muestra, pero lo que sí podemos ver que Isaac en sus últimos días, aunque es un hombre anciano, lleno de días, ya está ciego, ya no puede ver, lo que está decidiendo hacer no es correcto, pues. No es correcto lo que está diciendo hacer, y es familia de Dios, ellos son pueblo de Dios. Pero aunque son pueblo de Dios aunque son pueblo de Dios, y él ya está a punto de irse con el Señor. Bueno, ahí sí van, en ese momento sí van al seno de Abraham, que estaba al centro de la tierra, o paraíso. Pero sí un lugar de reposo que Dios les tenía, y ya está en la presencia de Dios allá gozándose, tiene milenios allá. Pero él, aunque era un hombre de Dios y sí iba a gozar con el Señor, estaba en las últimas, él está tomando una mala decisión. Lo que la Biblia nos muestra, hermanas, a nosotros, que aunque usted esté grande, pues aunque estemos grandes, nosotros no tomamos siempre buenas decisiones, pues. Porque nosotros, ese es el tema de la palabra de Dios, la vejez no asegura el tomar buenas decisiones.
Eso nos tiene que servir a nosotros, porque nosotros, hermanas, miren, no recuerdo ahorita bien las palabras precisas, ¿verdad? Y no recuerdo el texto bíblico, pero el Nuevo Testamento enseña a las personas que son ya grandes de la tercera edad, les da a entender, no me acuerdo cómo dice la palabra, pero entender como que no sean como necios o tercos, pues. Porque la persona grande, hermanas, la persona de la tercera edad, o la persona que ya es un adulto, tiene su cierta edad, que ya es un hombre ya grande, ya no es un muchachito, una muchacha, que es una señora, un señor, o ya es una persona, y más cuando la persona se va haciendo más grande, como de la tercera edad, o ya tiene sus 40 y algo, 40, la persona se empieza a ser muy, muy obstinada en su corazón. Quiere sus caprichos, lo que ella quiere es lo que es. Si dice que es verde, aunque ya sabe que no es verde, tiene que ser verde, porque si no se hace el desastre ahí, se hace el relajo, pues. Entonces la gente se ciega en sus caprichos, pues. Y el Nuevo Testamento habla de eso a las personas grandes de la tercera edad. No recuerdo la palabra que utiliza bien, pero entender como que no sean así, porque la gente se amacha pues con algo, y así es, y de ahí no lo sacas, pues. Entonces, y a veces toman malas decisiones. Y a veces hay gente que piensa que porque ya estoy grande tienen que hacer lo que yo diga, y a veces no es correcto, pues. Y a veces la persona cuando está grande toma decisiones, pero no son las correctas. No porque esté grande la persona quiere decir que va a tomar lo correcto. La Biblia sí enseña que las personas ancianas tienen mejor criterio de las cosas y pueden tomar buenas decisiones, pero también la Biblia te enseña que no todo el tiempo, a veces no. Como aquí este hombre que es Isaac, ¿quién va a poner en duda que Isaac es un hombre de Dios? Pues? Entonces, hasta nació por un milagro de Dios. Entonces, y era para la descendencia de Jesucristo, de ahí viene Jesús, de Isaac. Y Dios dice después que Dios dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús habla de eso. Jesús lo dijo, que Dios dijo eso, porque Dios enseña eso. Porque Dios es Dios de ellos, y ya estaba muerto y todo, pero sigue siendo su Dios porque es un nombre de Dios, Isaac. Nadie puede poner en duda, pues, ¿verdad? Los que conocemos de Dios, como ustedes que son pueblo de Dios, pues a la gente del mundo, pues es otra cosa. Pero los que sabemos las cosas, sabemos que realmente pues, es un nombre de Dios, ¿verdad? Pero aunque es un nombre de Dios, cuando ya llega a una edad anciana y ya siente que se va a morir, uno me dice, pues ya tanta sabiduría que tiene, ya hasta Dios habló que a cuál iba a elegir. Tal vez desde cuando ya sabía que su otro hijo vendió la primogenitura y todo, ya sabe que la bendición no es para Esaú, sino para Jacob, y él se la quiere dar a Esaú. Y sabe que se va a morir y le va a dar cuentas a Dios, pero todos quiere hacer eso. ¿Quién sabe por qué traía esa idea a él? Tal vez porque es el que era su favorito, porque con el que más era que le llevaba comida y se la llevaba más bien con él. Pero pues una cosa es que se la lleve bien con él y otra cosa lo que Dios decidió, pues. Porque Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Dios lo que Él decide es lo que se hace, no lo que uno quiere para su familia, sino lo que Dios quiere para nuestra familia. Imagínense que Dios me diga, la bendición es para este, no para este, y yo no, la bendición es para este porque ese es el que con el que más me llevo bien con este hijo, y este no. Pero si Dios, pues ¿quién va a bendecir, tú o yo? Entonces es lo que estaba haciendo Isaac. Como él quería, estaba dándole al que no era, pues que ya Dios había dicho, dice antes que nacieran, que la bendición era para el otro. Entonces, él está haciendo lo que él quiere, hermanas, ¿verdad? Y ya también el otro, el de acá, le había vendido su bendición al otro por un plato de comida. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanas, que nosotros como familia de Dios, usted que es cristiana, nosotros que somos cristianos, nosotros todos estamos aquí, ¿verdad? Mi hermana que está viendo, todos que somos, y los que estén viendo este video, ¿verdad? Que nosotros que somos pueblo de Dios, los que somos pueblo de Dios, aunque somos pueblo de Dios, ocupamos la sabiduría de Dios, y aunque ya estemos más grandes, y aunque usted ya tenga esta tercera edad, ya está anciana, grande, enferma, ya llena de años y todo, que sienta que ya hasta se va a ir con el Señor porque ya está muy grande de edad y todo, ocupamos todos que Dios nos dirija en nuestras decisiones, en las últimas decisiones tal vez que vamos a hacer porque ya vamos de salida, pero ocupamos porque al final vamos a meter gol y fallar al Señor y vamos a irnos así. Es lo que él iba a hacer, y que sentía que se iba a morir, y sí, pues ya estaba en las últimas de verdad. Pero iba a meter su golazo ahí mal y se iba a ir con el Señor. Entonces, es lo que Dios nos muestra. Que la vejez y también, hermanas, el ser pueblo de Dios no asegura que tomemos las buenas decisiones. Que tomemos las decisiones correctas. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude.
porque podemos tomar decisiones que afecten a nuestra familia y nos afecten a nosotros como pueblo de Dios y afecten a nuestra familia también. Y no tratar de hacer lo que nosotros queremos para nuestra familia, sino hacer lo que es correcto para nuestra familia delante de Dios, ¿verdad? Como ahí él era mejor, nomás Dios sabe, la Biblia no le explica, pero porque él está con eso. Tal vez porque la Biblia, por lo que la Biblia enseña anteriormente, de que él amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. O sea, como era el que amaba más, tal vez por eso se lo quería dar, pero obviamente que nosotros, aunque nuestra familia la tenemos, y que no debe ser así, pero si hay favoritos que no debe de haber en la familia, de todos modos no podemos nosotros colocar a una persona en un lugar que Dios no lo colocó, como en las iglesias cristianas a veces que esté el pastor y su hijo, puede que sea que le guste el rock, puede ser que ande con mujeres, que sea homosexual, que no cree en Jesucristo, que dude de Dios, pero como es su hijo lo pone de pastor y es el pastor que sigue, y así los ponen. O puede ser que sea un hombre a veces de Dios, también pasa a veces que son hombres de Dios, pero Dios no los quiere usar para predicar y no son predicadores y Dios no los llama, pero como es su hijo lo ponen como pastor y no tiene llamado de Dios, porque ahí ya se ponen como si fueran reyes, como que si yo sigo, tú sé que sigues, pero eso no es así en Dios, es el que tenga el llamado de Dios. Entonces uno en las cosas de Dios uno no es por así como el linaje, ¿verdad? Como en los reyes, es el que Dios quiere. Humanamente el de la bendición era Jacob, perdón, Esaú, pero Dios el que eligió fue a Jacob, al que no era de la bendición humanamente, porque no es por nosotros, por sangre, ni por cosas humanas, sino es que Dios es el que elige y el que Dios quiere hacer. Entonces, en nuestra familia la bendición que Dios nos va a dar es porque Dios la puso para nosotros y nosotros no hay que tratar de meter la mano a querer hacer cosas. Solamente hay que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones para nuestra familia, no decisiones que dañen nuestra familia. Imagínense, hermanas, ya voy a terminar, pero imagínense, Esaú toma esa decisión, le iba a fallar a Dios, y el otro al quererla tomar también, que sabe que no, y que no le corresponde, ¿usted cree que también iba a estar bien él? Entonces las decisiones de nosotros nos dañan a nosotros y también dañan a la familia, pues también si no son decisiones correctas delante de Dios, ¿verdad? Que nos dé dirección, hermanas, por eso. Vamos por todo, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para pedir a Dios misericordia.